Da muchísimo gusto tener aquí a Héctor Beristain. Bienvenido. ¿Qué tal, Ricardo? Alias el abogado Sergio Aguayo. Alias, exactamente. ¿Te ha tocado ya defender otros casos de libertad de expresión? Sí, por supuesto. Yo mencionaba en la mañana que no había visto un acoso judicial tan severo como este asunto. Hoy en la conferencia de prensa que diste. Exactamente. En su momento defendimos a Olga Warnat, de los hijos de Marta Sagún, cuando el presidente Fox estaba en turno, y no hubo esa cantidad de acoso ni intervención al Poder Judicial. Había una independencia del Poder Judicial. No obstante que yo defendía la editorial, condenaron a Olga al pago de daño moral, y el asunto pues, ya se fue a la Corte Interamericana. Pero, vamos, la sanción tampoco era ridícula. De 10 millones Exacto. de pesos. Oye, y también te tocó participar con Random. Con Lidia Cacho. El caso Lidia Cacho. Y de Anabel Hernández. Y Carmen Aristegui también. Y Carmen Aristegui defendiendo a Penguin Random House. O sea, en esos casos has participado. O sea, estás en el ajo, conoces bien. Bueno, tratamos de actualizarnos en esta materia. Nunca se habían enseñado tanto como se han enseñado con Sergio Aguayo. Esta sería tu primera declaración. Sí, no. Nunca había visto una sentencia de 10 millones. Es totalmente desproporcional en términos nacionales e internacionales. Una fianza por 450,000 pesos. Así es. Nunca. Nunca. Claro. Y aquí todos nos suponemos qué pudo haber pasado ahí, ¿no? Es decir, hemos hablado aquí a la saciedad de José Francisco Uber Olea Contró, este magistrado, que es el que hizo la propuesta justamente de resolución en contra de Sergio Aguayo. Pero necesito preguntarte algo que no es ocioso, sobre todo cuando estás hablando entre abogados. Sí, claro. ¿Cómo argumentó este señor, cómo argumentó la sexta sala civil del tribunal esta sanción? Es decir, ¿qué leyes tomó? ¿Qué principios del derecho? ¿Qué sentencias de la Suprema Corte? ¿Qué tesis? O sea, los abogados construimos como los albañiles, a partir de ladrillos, de cemento, de cal, de arena. A ver, quiero saber cuál es la cal, la arena, los ladrillos que utilizó este señor para sentenciar a Sergio Aguayo. Sí, claro. Bueno, yo al principio del documento del amparo menciono que más que una sentencia justificatoria, parece un ejercicio exhaustivo por tratar de entrar por una rendija y sentenciar a la luz de dos ordenamientos legales. Uno que está derogado, que es el artículo 1916 y el 1916 bis, la parte final del 1916, que trataba estos asuntos. Del Código Civil. Del Código Civil. O sea, ¿hace cuánto se derogaron esos dos artículos? Desde 2006. En el momento que entra la Ley Especial de la Materia, que es la Ley de Responsabilidad Civil para la Defensa del Honor en la Ciudad de México, se derogan de manera expresa. En el texto de la ley hay disposición expresa de que quedan derogados. A ver, dame una buena clase. Me regreso Claro. 2 pasos atrás como buen alumno tuyo. Sí. Hasta 2006, el honor se protegía por el Código Civil. Es correcto. Y a partir de 2006 se crea una ley especial donde se modifican esas protecciones, o por lo menos esos principios. Sí. Y hay, y dices tú, una diferencia entre lo que decían estos artículos, que el 1916 y la nueva ley. ¿Cuál es la diferencia que surge a partir de esta nueva ley en 2006, entre uno y otro? Bueno, lo que pasa es que todos los supuestos abusos por libertad de expresión estaban sancionados en 2 artículos del Código Civil. El 1916 y el 1916 bis pertenecen al capítulo de responsabilidad civil del Código. Y esos 2 articulitos, la parte final del 1916 y el 1916 bis, te manejaba algunos supuestos, ¿no? Entonces, los legisladores quisieron traer una ley especializada, nueva, moderna, que se ajustara a los parámetros internacionales, a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que se manejara el elemento de malicia efectiva, el tema de la protección a las críticas a figuras públicas, como el exgobernador Moreira, etc. Si yo digo, hiede a corrupción Humberto Moreira, y estamos en 2005, un juez hubiera podido utilizar el 1916. No, o sea, estaba protegido porque finalmente era una figura pública, había decisiones de la Suprema Corte, de la Corte Interamericana,
pero finalmente no era tan claro y extenso como era la ley de ahorita, ¿no? Y la ley de ahora dice, oiga, si usted es figura pública, está sometido al escrutinio, puedan hablar mal de usted, no se queje, usted aceptó ser figura pública. Eso es lo que dice el de ahora. Robusto, directo, incluso hiriente, abierto, Yo desinhibido. puedo decir lo que quiera del señor presidente, del Sí. diputado, de la senadora. Las únicas excepciones es que no sean informaciones falsas o que se publiquen con el único afán de perjudicar a una persona. O sea, si yo digo en este momento, Ricardo Monreal entró a mi casa, se robó una lavadora y se la llevó a su casa, y con eso quiero dañar su honor, sabiendo que eso es falso, que la lavadora sigue ahí, y que no se la llevó a su casa, en ese caso sí me podrían a mí sancionar. Claro, topado a a las sanciones del artículo 41 de la ley especial, Que son... ¿de qué como tipo? 25,000 pesos aproximadamente. Máximo. Máximo. Muy bien, ok, ahora sí ya te entendí. Bueno, llega este señor Olea, Uber Olea, y lo que hace es resucita al muerto. O sea, dos artículos del Código Civil de la Ciudad de México anterior, y sobre eso construye la sentencia. Sí. Es una barbaridad. Sí, porque si lo ves fríamente, está dictando una sentencia a la luz de dos ordenamientos legales. Uno que está derogado y otro que está vigente. Utiliza partes de las dos, ¿no? Yo veo como que trata de cubrir muy bien la parte de fundamentación y motivación, que por ley debe cumplir desde la Constitución, pero cuando lo haces en artículos que no son procedentes, que están derogados, y por mucha motivación que sea, la motivación es el razonamiento lógico, jurídico que empleas para llegar a tu conclusión, pues la sentencia emerge como ilegal. ¿Podría haber ignorancia o hay dolo? De parte, imagínate que el magistrado no ha leído la nueva ley y se quedó en 2006 cuando estaba... No, un magistrado es un perito en la materia de derecho y esta ley está desde 2006. Y hay unas... Dolo, punto. Bueno, Sí. además de la ley en la materia de la Ciudad de México, tú tienes tesis de la Suprema Corte. Claro. Y luego de la Corte Interamericana. Y luego traes una enorme cantidad de doctrina jurídica. Sí. Toda esa la tiró a la basura este señor José Francisco. A ver, ¿me puedes ayudar a saber qué fue exactamente de lo más valioso que tenía que haber considerado lo que tiró a la basura? Bueno, finalmente, él debió haber considerado la ubicación del exgobernador Moreira como figura pública, ¿no? Primero. Por ser un hecho notorio y porque el mismo doctor lo admite en su demanda. Exgobernador de Coahuila, expresidente Escrutinio municipal, es proporcional al cargo. Pues, presidente del PRI, etc. Entonces se le da un tratamiento especial donde, te decía, tiene que recibir, tolerar Segundo, una calabaza. estuvo procesado por la audiencia española. Es correcto. O sea, ya trae acusaciones, que no prosperaron, es distinto, pero cuando el señor Sergio Bayo escribió, estaba detenido por la audiencia española. ¿Debió haber considerado esto también el juez? Por supuesto no lo hace. De hecho, nosotros ofrecimos pruebas supervenientes. ¿Qué es esto? Pruebas nuevas que se van dando en el curso del proceso, donde se reabre la investigación, donde hay testigos protegidos en Texas en relación a los hechos de cohecho, blanqueo de capitales y toda esta cuestión por la cual fue detenido. O sea, cuando dices apesta, huele a corrupción y hede a corrupción, pues no estás diciendo mentiras. Claro, había un trabajo de veracidad, que es lo que te exige la ley, Prueba de veracidad. para poder publicar tus artículos, que no tienen que ser apegados a la real 100%, sino que tiene que ser un ejercicio mínimo de tratar de justificar el por qué lo estás publicando. O sea, hay pruebas de veracidad que debió haber considerado de acuerdo con la doctrina. Nosotros exhibimos un tanto, sí, de pruebas. O sea, pusiste como medio metro en tu gesto, Sí. medio metro de pruebas. Sí, revistas, periódicos, notas de internet, pues de todo lo que había, la deuda millonaria que dejó de 64,000 millones, determinado por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, todo el tema del narcotráfico, etcétera. Entonces, la nota en sí fue oportuna y fue veraz.
Sigo con el tema. La doctrina internacional, ¿qué te marca con respecto a los montos? O sea, yo puedo decirte, ¿sabes qué? Esa manera como me estás mirando lastimó mi honor. ¿Sabes qué? Dame 68 millones de pesos. A ver, pues yo podré decir eso y muchas tonterías más, pero no tienes tú por qué pagármelos. Claro. ¿Por qué la pérdida del honor se cuantificó en 10 millones de pesos? Trata de hacer un ejercicio exhaustivo, por ahí dice que tiene que tener una serie de tratamientos psicológicos, etcétera. Que Moreira, no, a ver, despacio. Sí. Moreira dice que debido a lo que hizo Sergio Aguayo, ¿ha tenido que ir al psicoanalista? Sí, claro. No me digas. Sí, sí, ¿Y a sí. poco el psicólogo da fe de esto que me estás diciendo? Pues es que siempre hay un perito de una parte y siempre hay un perito de otra. Y fue a un psicólogo carísimo. Y Hay sí. astrólogos que salen más baratos. De plano, a ver qué más. A ver, no, ya me pusiste a No, reír es que aquí. ya se queda corto porque te hace una regla de 3, mencionan el costo de las sesiones, la periodicidad, pero aún así no llega. Entonces, es absurdo porque los 10 millones es la cantidad que pidió en el escrito inicial de demanda, ¿no? Claro. Entonces es como decir, 10 sesiones de $1,000,000. te concedo lo que me pidas, ¿no? Y al juez le pareció, porque además quien pidió eso fue Moreira, al juez le concedió razón. Bueno, el juez nos absolvió. No, sí, el de primera instancia, hablo del magistrado. Sí, 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 claro. Sí, el juez de primera instancia dijo, este está loco, le dio la razón a Aguayo, ganaste el asunto, pero luego en la apelación es donde el magistrado le da la razón a Moreira con estos argumentos. Es correcto, sí. Bueno, vamos hacia el final de la conversación, Héctor, Sí. y es quizá el paso más interesante. Suprema Corte de Justicia. Ayer anunció la primera sala que te vas a ir a ver las caras con la primera sala de la Suprema Corte, que es la que ve justamente libertades, derechos de las personas. ¿Qué te esperas que suceda allá arriba? No, es muy alentador para mí. Ayer vi el pronunciamiento del ministro Gutiérrez Ortiz Mena. El trabajo de la Corte ha sido impecable en ese sentido, ¿no? Protectora de la libertad de expresión. Va muy acorde con los lineamientos de la Corte Interamericana, de la Relatoría para la Protección de los Derechos de Libertad de Expresión. En fin, O sea, toman elementos del Tribunal de Estrasburgo en Europa. A ver, explícame. En fin. Cuando la Corte atrae, tiene que explicar por qué atrae. Sí. ¿Tú ya viste los argumentos de la Corte de por qué atrae? Tiene que justificar un elemento de novedad y de importancia. Y ya eso ya lo hizo. No, eso lo va a hacer, tiene que el ministro dar una explicación, un informe de si se justifica o no que la Corte traiga el asunto. Y es el ministro ponente, o sea, es Ortiz Mena el que lo va a hacer. Así es. En esa sala, además, hay otros ministros, por ejemplo, González Alcántara está en esa sala, que conoce muy bien al tribunal y las corruptelas del tribunal. Va a ser interesante González Alcántara y el papel que juegue ahí. Sí. Yo siento que es una cancha muy pareja. El tribunal colegiado que iba a resolver también se ha portado muy bien, nos dio la razón con anterioridad. No sé si supiste de una billete de depósito de 200 y tantos mil pesos Sí. que nos dio la razón y lo tuvo que devolver Moreira porque querían exhibir sus cuentas bancarias, ¿no? Sí. Entonces... Consejo de la Judicatura, son los alguaciles de los jueces. Y tú presentaste un recurso administrativo bastante robusto en el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, contundente, en fin. Te pregunto, más los que la cooperativa Cruz Azul ha presentado, más alguna acusación que ya tenía previa hace algunos años de tráfico de influencias, ¿hará que el Consejo de la Judicatura exhiba este comportamiento irregular de Uber Olea Contró? ¿Qué te esperas ahí? Bueno, yo tengo fe de que llegue a buen puerto esta queja. Está muy bien fundamentada. El hecho de que fuera en sentido contrario sí me preocuparía y ratificaría lo que muchos pensamos, ¿no? Que es un círculo que no siempre cumple su fin. ¿Tú conoces personalmente a este juez? ¿Al magistrado? Sí, a este magistrado. Bueno, pues tuve tratos con él en este y otro. Humanamente, ¿cómo es? Pues
pues mira, no tengo el conocimiento profundo. A mí me parece una persona tanto narcisista, ¿no? Y bueno, pues lo ves, ¿no? Está plagada su oficina de arte y bueno, ya cerró con su cuenta de Twitter. Pero ahí se veía los coches, se veían los cuadros, se veía... comentarios fuera de lugar para alguien con ese Bueno, había un vestido, ¿no? comentario que me llamó mucho, bueno, dos que me llamaron la atención antes de que lo cerrara. Uno, donde con enojo dice que no se diga que este presidente de la Corte es el mejor que ha habido, porque eso ofende a Juárez y a tantos otros. Sí se ve que su molestia con la Corte de Saldívar era grande. Y luego otro que es buenísimo, que citaba a Voltaire y decía, si sabes quién te controla, debes saber a quién no puedes criticar. Y creo que el boomerang le vino encima. Sí. Muy crítico del Poder Judicial actual, sí. El federal. Sí, y probablemente los jueces federales lo sepan. Sí, veo una diferencia abismal entre el Poder Judicial de la Ciudad de México y el federal en ese sentido, ¿no? Ojalá esto sirva como un parteaguas para empezar a limpiar todas estas cosas. Del 0 al 10, ¿qué tan corrupto es el Tribunal de la Ciudad de México? Ay, bueno, es que es un tanto de suerte, ¿no? A mí me ha tocado, la verdad, jueces magníficos como el que resolvió en primera instancia, ¿no? Y otros tantos, pero bueno, te llevas tus sorpresas, ¿no? Sí, como este señor. Sí, yo decía en el editorial hoy, no es un caso aislado. Sí, no. Alguien lo ha protegido a él y probablemente haya otros como él. Seguramente, sí. Dicen que ese a sexta sala es donde caen todos los asuntos de arriba de 1,000 millones, ¿es cierto? Pues eso dicen en Radio Pasillo, no es algo que me consta, pero bueno, como decías en tu columna, si tiene casco de bombero. Manguera de bombero, sí. ¿No? Sonrisa de bombero, exacto. Habla como bombero, no ha de ser policía, ¿no? Sí, exacto. Ahora, yo la pregunta que me haría es si el presidente del tribunal está dispuesto a protegerlo. Bueno, pues se va a ver ahora con esta queja administrativa hasta dónde llega esa protección o no de esta persona, ¿no? Yo creo que hay elementos de prueba suficientes como para pedir que se cese, ¿no? Y luego está el asunto donde mientras tú estabas litigando el asunto, al hermano le dieron una notaría en Coahuila, siendo que el hermano, Jean Paul se llama, ¿no? Sí. Nunca había pisado Coahuila, no es de Coahuila, no tiene nada que ver con Coahuila. Está muy raro que un gobernador regale una notaría a un chilango, ¿no? A menos que su hermano esté llevando... Creo que está casado con una coahuilense, pero pues eso es... Mendoza Berrueto, ¿no? Pero, o sea, exacto. Que fue líder del Senado, es yerno de quien fuera líder del Senado, Mendoza Berrueto. Exacto, pero pues bueno, finalmente la ley te dice que en un caso similar, bueno, más bien exactamente como el que sucedió, te debes de excusar. Claro. Es un claro conflicto de interés, aparte de las resoluciones anteriores que había dictado, que estuvo a punto de perder el oficio, ¿no? Porque se puso en rebeldía de un dictado de un juez federal. Pues estamos ante un novelón. Sí. No te voy a hacer la pregunta a ti, me la hago a mí. ¿Qué más tendríamos que hacer los periodistas para poner la lupa sobre lo que ocurre dentro de los tribunales? Porque también es probable que sean manejados de esta manera tan equivocada, porque nadie los observábamos, solo ustedes los abogados. Así hacemos más prensa jurídica o judicial, creo que es conveniente. Tenemos que reformar la ley. En Estados Unidos hay una fase previa donde te dicen si tienes carnita para ir, ¿no? No, un juicio. Donde tu contraparte puede pedir un motion for dismiss, que es echar abajo. En derecho penal tienes los jueces de control. Sí. O sea, quizá necesitaríamos una figura similar. Sí, con sus asegúnes, ¿no? Bueno, un día hablamos de penal también. Héctor, muchísimas gracias. Estoy con Héctor Beristain. Lo Muchas despido gracias. Y le agradezco pues esta batalla que estás dando por Sergio Aguayo, pero la verdad, como decía yo al principio, por todos nosotros, nuestros derechos a la información, a la libertad de prensa y a la libertad de expresión. Encantado de la vida. Muchas gracias. Esta es la octava. Vamos a corte. De vuelta tengo a Rodolfo de la